para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Es un gozo, hermanas y hermanos, el poder cantarle al Señor. Es un desahogo, una liberación de toda esa presión que nos cargamos. Vamos a ir a la carta a los Hebreos. Continuamos deleitándonos, aprendiendo de la verdadera fe. Capítulo 11, busque Hebreos capítulo 11. Estamos ahí, como dicen, gustando despacio, saboreando la palabra de nuestro Dios, que es dulce más que la miel a nuestro paladar, decía el salmista. Y es delicia porque es la fuente de verdad, hermanas y hermanos, y la verdad trae felicidad, la verdad trae gozo, trae alegría, y la Biblia es la fuente de verdad, fuente de gozo. Busque Hebreos capítulo 11, versículo 8 en adelante, y vamos a leer hasta el versículo 13. Así dice el Señor, todos juntos a una voz. Hebreos capítulo 11, versículo 8, ¿lo encontró? Leamos a una voz. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice así el Señor en su palabra. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, y mirándolo de lejos, y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Padre, gracias, Señor. Gracias por el gran privilegio que me das, Señor, de ponerme al frente de tu iglesia que has comprado a precio de sangre. Estoy con temor y temblor, Señor, sé que es una responsabilidad venir, Señor, a hablar de tu palabra, que es pura, y los predicadores somos impuros. Te pedimos, Padre amado, tu gracia, tanto para exponerla como para recibirla. Dame, Señor, ese toque que necesito para ser preciso, claro y también sencillo, de una forma que podamos comprender estas verdades y podamos gozarnos y disfrutar de tu presencia en nuestras vidas. Provee salvación a mis amigos y amigas, Señor, ese verdadero arrepentimiento para que puedan gozar de tu armonía, de tu presencia en la vida de cada hombre y cada mujer. Gracias te damos, Padre, consuela nuestros corazones y sana nuestro cuerpo, aquellos que estamos luchando con alguna dificultad física. Trae sanidad, por favor, por medio de tu palabra. Todo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. La fe verdadera, parte 2. El domingo pasado estuvimos aquí meditando unos minutos acerca de esta doctrina de la fe. Y hoy vamos a continuar en este maravilloso capítulo, como lo es el capítulo 11. Ahí tenemos el pabellón de hombres y mujeres en el pasado que practicaron la fe, que vivieron por fe, que perseveraron hasta el final. Y el propósito del escritor de poner esa lista con nombre era para motivar a aquellos hermanos de aquella época que estaban sufriendo desánimo, que estaban sufriendo también luto
por la pérdida de seres queridos que los mataban, que los encarcelaban, personas que les quitaban los bienes materiales y los expulsaban, sus mismos familiares. Eso era un tiempo bastante tremendo en el sentido de el sufrimiento, la persecución por causa de la fe en Cristo. Eran momentos difíciles. En ese contexto, la carta llega para motivar a los verdaderos cristianos a mantenerse firme, a luchar hasta el final y para advertir que los falsos evangélicos están condenados a colapsar cuando llegan los tsunamis, cuando llegan los terremotos, cuando llegan los huracanes, cuando llegan los vientos, cuando llegan la inundación, hablando metafóricamente, usando la naturaleza, cuando llegan los problemas de toda índole a nuestra vida, la enfermedad, cuando llega el problema en el matrimonio, cuando llega la muerte de mamá o de papá, cuando llega la muerte de un tío, de una tía, de un hijo, de una hija, cuando somos deportados, cuando estamos encarcelados, etc. Es ahí donde se sacude, donde se prueba nuestra confianza en Dios. Como Pedro dice que así como el oro que es perecedero se tiene que probar con fuego, pues nuestra fe se tiene que probar para de esa forma pues pueda llegar a concretarse que es verdadera fe. Recordemos un poco, hermanas y hermanos, en forma de introducción, qué fue lo que aprendimos el domingo pasado. En la primera parte del mensaje, la fe verdadera, en primer lugar vimos tres aspectos de la fe verdadera según la Biblia. Número uno, la fe verdadera es un don de Dios. Esta fe no nace en nosotros, esta fe la pone Dios. Es como la vida, la vida natural. Esa vida ningún hombre la puede dar, la da Dios. Dios usa el instrumento del hombre para que con una mujer puedan tener hijos e hijas, pero el que da la vida en sí es nuestro Padre Celestial. Si Él quiere, surge una vida, y si Él no quiere, no surge nada. Soberanamente, de la misma manera, así es como Dios, Él hace el querer como el hacer. Él de principio a fin provee al hombre que vea su pecado, vea la santidad de Dios, vea el sacrificio de Jesús, y a la misma vez le provee la humildad para que el hombre se arrodille, no importa su estatus de educación, no importa sus títulos, no importa si es un analfabeto que no sabe leer y escribir, no importa si tiene dinero o no tiene nada, si es pobre o rico, si es feo o guapo, no importa. Aquí, cuando Dios obra en la vida de un hombre y una mujer, este hombre responde en obediencia, según la Biblia, porque es el Dios el que habla, y esa palabra es poderosa, esa palabra da vida. Y nosotros podemos testificar, nosotros somos un testimonio de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero un día habló el Señor, y así como Lázaro, que estaba en putrefacción ya 4 días, que ya yedía, contra todo pronóstico, al igual que Lázaro, que Jesús llegó y le dijo, Lázaro, ven fuera. De la misma manera, el Señor habló a nosotros y dijo, Tony, ven, levántate y sírveme. Y Tony, el rebelde, el pecador, hasta la médula, el esclavo, fue liberado y ahora se deleita. Ahora le sirve como un milagro, como un don. No tengo por qué jactarme, ni usted, nadie puede jactar, decir, es que yo soy sabio, por eso me hice cristiano. No, al contrario, decimos, no, soy una escoria, no valgo nada, no sirvo para nada, lo único que tengo es pecado. No, me cuesta disfrutar a mi Señor, y Él es el que me sigue ayudando, y yo sigo peleando como Jonás. Así que veamos los 3 aspectos de la fe verdadera. La fe verdadera es un don de Dios, de acuerdo a la Biblia, Romanos 12, lo vimos como Dios ha provisto esa fe, ha dado esa fe para que nosotros confiemos en la obra de Cristo para la salvación, y sigue aumentando esa fe, nuestra confianza sigue creciendo a través de la palabra. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios,
Cuando comemos la palabra de Dios, como Pedro dice en 1 Pedro capítulo 2 versículo 1, que deseemos la palabra de Dios como niños recién nacidos desean y piden la leche. Pero luego dice, pero esta leche debe de ser pura, no adulterada, para que no vaya a dañar y no vaya a estorbar nuestro crecimiento. Cuando nosotros nos exponemos, mis queridos hermanos y hermanas, mis queridos amigos y amigas a la distancia, cuando nosotros nos exponemos a escuchar la sola escritura, la palabra de nuestro Dios, esa palabra produce confianza en nuestro Dios, deleite. De tal manera que el salmista podía decir en el Salmo 119, dulce, dulce es tu palabra a mi paladar más que la miel. Es más dulce que la miel, la palabra de nuestro Dios. Es quizás amarga para el rebelde, porque la contradice, pero para el obediente es un gozo, porque su obediencia es un deleite en el Señor. Número 2, la fe verdadera produce alegría. No puede haber un cristiano que ande por ahí todo amargado, por más problemas que tenga. Él tiene que tener ese gozo interno. En medio del problema él puede estar en pie y sonreír, porque él puede ver a la distancia la vida celestial, la vida eterna, lo que Cristo compró, pero con lágrimas en sus ojos, con dolor, en el hospital, en la cárcel, en un cuarto, en oscuridad, en el divorcio, en la corte, allí esperando sentencia, en el avión de regreso a su país. Pero el verdadero cristiano va cantando como lo hizo Pablo y Silas, que cantaban después que fueron azotados y encarcelados. Esa es la alegría de la verdadera fe. Y en tercer lugar aprendimos que la fe verdadera produce obediencia a Dios. En esta ocasión, mis hermanos y hermanas, vamos a ver dos clases de obediencia que existen en el mundo. La obediencia legal, que es igual a por obras, personas que procuran obedecer a Dios para ganarse el favor de Dios. Eso lo vemos en las Escrituras. Lo confrontó Jesús una y otra vez. Pablo lo habla, y usado por el Espíritu Santo, enseñándonos de que esa fe no es una fe verdadera, porque no produce alegría, no produce gozo, no produce nada, no glorifica a Dios, porque como el hombre, al estar afanado haciendo obras y tratando la manera de obedecer y cumplir la ley, él quiere todos los méritos por su esfuerzo. Sin embargo, está la segunda obediencia, que es por la gracia de Dios. Esa obediencia la genera Dios, y esta obediencia es un deleite. No es gravoso obedecer a Dios. Venir aquí al templo para nosotros no es algo que pesa, que estamos ahí el sábado, que no podemos dormir. Mañana domingo, voy a ir. Ay, qué tortura. Eso no es el cristiano, eso no es la fe. Eso es el religioso. Porque usted debe de esperar esta fiesta, esta reunión, como lo supremo en esta tierra, lo más importante que ocurre en cada servicio, donde usted viene a adorar a su amado, donde usted viene a escucharle a Él, que Él le va a hablar, porque Él es omnisciente, Él conoce su corazón, Él va a hablar. Le va a hablar. Entonces yo tengo que esperar ese momento. Es como cuando los que estamos casados salimos a cenar con nuestra esposa y nos sentamos y charlamos y nos deleitamos y decimos qué bien es estar casado contigo, la hemos pasado bien, hemos llorado juntos, pero qué bueno que seguimos aquí en pie en medio de la tribulación. Bueno, de la misma manera, cuando nosotros nos reunimos, es como sentarnos en una cena con ese ser maravilloso y lo adoramos y le decimos: sigo aquí por tu gracia, por tu misericordia, sigo en pie a pesar de que estoy afligido, a pesar de que tengo compromiso, a pesar de que he tenido pérdida, pero aquí me tienes y estoy mejor contigo. Eso es lo que debe de pasar en nosotros. La obediencia se convierte en un deleite. Y eso es lo que vemos en Hebreo. Vamos a ver en primer lugar la obediencia por la gracia de Dios. La obediencia
que produce la gracia. Pablo dice, ¿verdad? Yo he trabajado más que todos ellos, pero no con mis fuerzas. En 1 Corintios 15:10, sino por la gracia de Dios. Estos hombres, y por eso lo recomendaba a Timoteo, esfuérzate, Timoteo, en la gracia de Dios. Esfuérzate en la gracia de Dios. Mismo Pablo, en una ocasión él dice que él había orado por el aguijón, había orado 3 veces y el Señor le dijo, bástate de mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces él dice, de buena gana he aprendido a deleitarme, a gozarme en mis debilidades, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Cuando estoy rendido, entonces descanso. Descanso en mí, en Él, y lo disfruto. Esa madurez todos nosotros la debemos de anhelar. Es una madurez espiritual. Hay varios niveles, hay un proceso del cristiano. Juan, en su primera carta de Juan capítulo 2, él habla acerca de que dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Entonces Juan está diciendo, les escribo a ustedes, cristianos recién convertidos, porque están gozando del perdón de sus pecados, están en su primer amor. Y es bueno pasar por ese proceso de ser niño una temporada, pero luego él sigue avanzando y dice, os escribo a vosotros, jóvenes, porque la palabra de Dios está en vosotros y habéis vencido al maligno. Ya ese es otro avance, otro nivel, que ya abrazó la doctrina ese cristiano, que ya se deleita, que ya es un apologista que defiende la fe, le gusta debatir, tiene esa energía y está con todo en la doctrina. Pero luego todavía hay otra etapa más en el cristiano, que es que debe de llegar a la madurez, y luego dice, os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Ya ahí llegó a un nivel de padre, de adulto espiritual, que ahora ya no solamente tiene la palabra, ya no solamente tiene su primer amor, no solamente disfruta el perdón de sus pecados, no solamente disfruta el conocimiento amplio que tiene del soberano Dios, del santo Dios, de las escrituras, sino que ahora se deleita. Hoy ya no está buscando argumentos, defendiendo la fe y debatiendo, sino que ahora está en un deleite, ahora descansa. Ahora disfruta la doctrina, la comparte. Entonces se espera que el cristiano madure y que pueda llegar a ese nivel. Un verdadero cristiano no se puede quedar como un bebé, como un niño. Ahí el ABC, en prekinder, lastimosamente, nosotros tenemos muchas personas, no solamente en esta iglesia, sino en todo el mundo, personas evangélicas que se han quedado como niños. No pueden discernir. Y son arrastrados por corrientes. Y ahí van probando en las redes sociales. ¿Usted quiere saber cómo luce un niño? Pues miren lo que publica, miren lo que oye, miren lo que cree. Tiene una mezcla, no puede discernir. Él escucha aquí predicadores, vea, que no enseñan absolutamente nada. Que son como nubes sin agua, que solo tienen puro viento. De las que habla Pedro, que están condenados. Pero claro, como son niños, no pueden discernir, no tienen la palabra, la doctrina para volverse jóvenes. Y hay un problema, porque un cristiano no se puede quedar niño. Tiene que llegar a ser joven y tiene que llegar a ser anciano, tiene que llegar a ser padre. Por eso las cartitas de Juan es para que examinemos nuestra fe. Y claro, a los que se van, dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y salieron para manifestarse que no tenían la fe, que no creían en Jesús como su Señor y Salvador. Porque si hubieran sido de nosotros, la evidencia es que van a permanecer, van a perseverar hasta el final, hasta la muerte, hasta el tope. Y no hay nada ni nadie que los pueda tumbar, porque ellos están preservados por el mismo Dios, que conserva y sostiene el universo entero. ¿Qué le parece? La obediencia por la gracia de Dios, Hebreos 11:8. Miremos esta acción, este ejemplo de cómo luce este hombre que se fue salvado por gracia. Su fe le fue contada por justicia, Génesis 15:6.
Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿sabe lo que es Romanos? A los que llamó, justificó, y a los que justificó, santificó, y a los que santificó, glorificó. Una obra total. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció, fruto de la fe verdadera. Si no está esa fe como don de Dios, no vamos a poder obedecer. Y vamos a pelear, nos vamos a perder como aquel hijo mayor en la parábola del hijo pródigo que se quedó, se enojó, estaba él ahí. Esa es una evidencia de aquellos que están obedeciendo por las obras, una obediencia legal. Este es obediencia por la gracia. Dice que obedeció, no se le impuso, fue para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Impresionante esto. Génesis 22:3 dice: obediencia a Dios, hermanas y hermanos, es igual a fe verdadera. Sumisión. Dice Génesis 22:3: y Abraham se levantó muy de mañana y enarverdó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó. Oiga bien esa acción: y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Sin cuestionar, fue al lugar donde Dios le ordenó. Entonces, un verdadero cristiano que tiene una fe por gracia, él se deleita. Claro que este hombre iba triste, porque le habían pedido a su hijo, iba a sacrificarlo. Pero el gozo de la obediencia sobrepasa la tristeza. El hacer la voluntad de Dios le agradaba, como lo dice el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Oiga bien esto, hermanos y hermanas, lo que dice el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, oiga esto, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Podemos dejar a Abraham a un lado y enfocarnos en el ejemplo mayor, que es Jesús, en cuanto al deleite en la obediencia. Juan 6:35, Jesús se describe como el maná, como el pan, como el alimento. Y para él, ser alimento para el hambriento era un gozo, porque era una misión que el Padre le había dado. Ya el Padre había dado maná en el desierto, como una señal de que iba a venir maná, el pan espiritual, y vino. Pero Jesús, él sigue hablando y sigue diciendo: porque eso me agrada, porque yo vine para hacer la voluntad del que me envió, no para hacer lo que yo pienso que está bien. Esa es la actitud de obediencia por gracia, que es un deleite. No cuestionamos, no se nos tiene que rogar para servirle al Señor, no se nos tiene que rogar para congregarnos, no se nos tiene que rogar para leer la Biblia. No la leemos tampoco para ganarnos el favor de Dios, lo hacemos porque es un deleite, es un gozo conocer quién es nuestro Padre Celestial. Juan 6:35 dice: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. Este es el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ve ahí, creer. Usa la analogía de beber y dice que el que come nunca tendrá hambre, y el que bebe, el equivalente a creer, no tendrá sed jamás. El hombre está sediento de la verdad. El ser humano está con necesidad de perdón, porque es una tortura la culpa que lleva. Por esa razón es que hoy en día el hombre va a las discotecas, y la mujer porque quiere distraerse bailando, y dice que es una terapia para el alma, porque ese ejercicio le ayuda como a distraerse de la rutina. Otros no se quedan solamente con el baile, con mover el cuerpo, sino que le dan un poquito más allá y le dan químico, le meten ya ahí cerveza, licor y otras cositas más, porque andan buscando un alivio de la tortura, del pecado. El pecado tortura, la culpa, porque produce culpa. Claro que les ofrece placer, pero a cambio del placer después estas personas se sienten miserables. Pero el cristiano no hace eso, y en otro tiempo lo hacíamos, y ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué no necesitamos ahora el cigarro?
como para distraernos y tirar humo, ¿verdad? No, ya no necesitamos eso. Ahora hasta nos ofende sentir el olor a la nicotina, al humo. Usted siente que va a vomitar, pero otro tiempo no sentía ni el mal olor que andaba. Estaba impregnado en su piel, hasta en el cabello, su ropa, andaba todo eso. O sea, que se bañara y se echara como esa en lejía, siempre andaba ese mal olor. Y los dientes también, vea que son afectados con ese humo, etc. Pero ahora, ¿y usted qué pasó? Ese es el impacto de Jesús en la vida de nosotros. Y no fue a la fuerza, pasó. Porque lo más importante pasó que nuestros perdones, nuestros pecados llegó por medio de Jesús, y luego todas esas malas prácticas se fueron y se desaparecieron. Algunos todavía están batallando con alguna mal hábito. Dice el versículo 38. El versículo 37 dice del Juan 6, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Versículo 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí está la obediencia por gracia, que es un deleite. Él dice, yo soy el maná, yo vine con un propósito y me da gusto hacer esto. Y hacer la voluntad de Él me agrada. Y eso es lo que se espera. Nosotros cantábamos en el culto de las 9, Señor, haz mi carácter. Acabamos de cantar esa alabanza, Jesús, mi fe he puesto en ti. Entonces nosotros le estamos diciendo, queremos nosotros vivir como tú viviste, como tú nos has modelado, un deleite continuo, disfrutar a nuestro Padre Celestial y estar en esa armonía. Que las cosas terrenales, que son temporales, perecederas, que las podamos discernir, que eso no debe de ocupar aquello que vale oro, que es Cristo Jesús. ¿Cómo voy a cambiar a Cristo por algo perecedero, como son cosas terrenales, temporales, que no las voy a tener en la eternidad? No van a estar conmigo. Usted disfrute su casa hoy, porque esa casita no se la va a llevar, se va a podrir. Disfrute su automóvil, porque tampoco. No, si vamos a andar un automóvil va a ser mejor todavía en la eternidad. Pero usted se ha quedado ahí acomodado con esas cositas que no tienen sentido. Es como un niño que ya creció, tiene 18 años, usted le dice, hijo, ya eres mayor de edad, aquí está un automóvil, pero el niño se quedó con el juguete, con el automóvil de juguete, ¿verdad? Con el control remoto, y él dice, no papá, es que mira qué bonito papá, mejor me quedo con él papá, mira cómo corre. Y el papá ¿qué dice? Bueno, vamos a darle tiempo, dice, porque como que todavía, ¿verdad? No ha dado ese paso. Bueno, los cristianos que están con las cosas terrenales, Dios tiene que esperar. Dice, pobrecito mi niño, pobrecito mi niña, perdiendo el tiempo en cosas que no tienen sentido y no me disfruta a mí. Dice la Biblia que Dios dice que inclina a ver a sus criaturas con humildad, nos mira. En otra parte dice que el Salmo 2 dice que Dios se ríe de los adversarios, de los que se oponen contra Él. Se ríe, Señor. Esa es la batalla, hermanas y hermanos, que todos enfrentamos. Este mundo nos atrapa con todas sus cosas, pero la Biblia nos manda, no améis las cosas que están en el mundo, no las améis. Oiga bien esa palabra, no améis eso, porque eso es insignificante, no tiene sentido. Amemos al Señor, amemos a Jesús, amemos el hacer su voluntad, el deleitarnos, el disfrutarlo, el compartirlo. No hay cosa más hermosa que usted pueda testificar de Cristo a otro y que esa persona reciba ese regalo y usted ser usado. Es mejor que darle un automóvil a alguien, es mejor que darle una casa, que usted pueda servir de instrumento para que esa persona reciba el regalo más importante de la salvación eterna. Yo sé que hay padres que se esfuerzan y no tiene nada de malo, ¿verdad? Quieren darle una buena educación. Yo quiero que mi hija, mi hijo saque el mejor título porque yo no lo pude sacar, yo no pude llegar a esa cima, pero que ellos lo lleven. Eso es temporal. Eso no tiene sentido. Y empujamos a nuestros hijos al abismo y nos estamos acercando a un Dios santo que nos está viendo y nos está diciendo,
está sirviendo de piedra de tropiezo a mi hija. Mi hija me está sirviendo y tú me la estás llevando por otro camino. Y ahí viene la vara, con amor. Y nosotros pensamos los padres, ¿verdad?, que Dios está callado. No, Él vela. Sus hijos le pertenecen a Él, y si ya lo salvó, si su hija cree, su hijo cree en Él, Jesucristo, y usted está estorbando porque usted quiere satisfacer la vanagloria de la vida. Usted quiere que la gente diga: don fulano tiene hijos universitarios, doctores, abogados, allí de Harvard. Esa es la vanagloria de la vida. Usted quiere que la gente le rinda pleitesía, y usted está ignorando el tesoro más grande. Dice, y el Señor dice: vamos a ver si te vas a salir con la tuya. Te voy a sacudir. Y comienzan a venir aquellas cositas que sirven para santificarnos. Hay un mensaje que voy a compartir el martes que se llama Disciplina con amor, donde el Señor dice: te haré entender, en el Salmo 32:8. Te haré entender. Te haré entender. Y yo digo, me hará entender. Claro que viene con amor. No viene con así, no, viene con amor, con paciencia. Él tiene toda la paciencia. Él es el Dios paciente. Pero gloria a Dios que nos va a hacer entender. Oiga bien ese verbo: te haré entender. Si Él hizo brillar el sol, es que va a hacer que entendamos. Él hizo que entendiera Jonás, entendiera la misión, y tuvo que meterlo en el vientre del pez, y no le importó a Dios que Jonás saliera todo quemado. Ya me imagino que ese hombre andaba, ¿verdad?, con todo. Sí. ¿Cómo queda uno con unas cicatrices cuando se quema? Imagínense los líquidos del estómago del pez. ¿Usted cree que no andaba marcado? Pero allá llegó Jonás: arrepiéntanse, porque dentro de 40 días va a caer fuego, se van a quemar. Y se arrepintieron con la predicación de aquel hombre, pero pasó primero por un proceso. Nosotros miramos esas historias y nosotros las ignoramos y pensamos: no, eso es en el Antiguo Testamento. Miramos a Pedro, que Pedro se fue y dijo: ya me voy, vámonos. Dijeron todos: vamos a pescar. Y Jesús desaparece todos los peces, y pasan toda la noche y no hayan peces, y están en la mañana todos allí achicopalados, y aparece Jesús y dice: ¡hey! ¿Quieren comer? Aquí les tengo un pececito a la brasa. Se dieron cuenta: somos un fracaso nosotros. Los hizo entender que ya no iban a ser pescadores de peces, sino pescadores de hombres. A nosotros también nos cuesta. Dios dice: te puse a predicar, menospreciaste la prédica y te fuiste por las cosas terrenales, temporales. Pues así como te las di, también te las puedo quitar para enseñarte una lección, que yo soy soberano. Me desprecias a mí, servirme a mí. ¿No tienes un privilegio? ¿No te da gozo servir al rey de la tierra? ¿Querés servir al rey de las tinieblas, al rey temporal, al Dios de este siglo? Con D minúscula. Y Dios nos hace entender. Gloria a Dios, hermanas y hermanos. Gloria a Dios por las pruebas. Gloria a Dios a todos. No hay cristiano que se libre de la disciplina. Todos vamos a pasar por ese momento. Y a todos nos va a servir para nuestro progreso, para crecer en santidad, para crecer en obediencia. Porque la Biblia dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas, incluyendo la muerte de un hijo y de una hija, todo ayuda para bien. Dice el versículo 39, estamos aprendiendo de la obediencia por gracia. Versículo 39 de Juan 6 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en el Hijo tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús nos enseña el mejor ejemplo de obediencia por gracia, es un deleite. Brevemente miremos la obediencia legalista. Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. 2 extremos. Uno era religioso y el otro era liberal.
El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Esa es, hermanas y hermanos, la obediencia legalista por obras. Él está jactando y le está diciendo: yo tengo derecho a todos los beneficios espirituales porque me los he ganado con mi esfuerzo. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Así Jesús ve a aquel que se jacta, que se quiere ganar el favor de Dios por lo que piensa que hace o es. Quedó condenado. Por eso es que esa obediencia no sirve. Otro ejemplo lo encontramos en Lucas capítulo 15, versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Ahí está, el legalismo te hace enojar porque te produce envidia. Como Jesús le dijo a los fariseos: ustedes no entran y no dejan entrar. A ustedes les gusta estorbar. Ustedes no hacen y no dejan hacer. Esa es la persona que obedece por obras, por ganar, quererse ganar por lo que hace, quiere ser salvo por la obra. Ignora, en primer lugar, ignora a Jesús, porque le está diciendo a Dios: yo merezco, yo soy una persona pues que tengo una gran reputación, tengo una gran moralidad, soy intachable en la sociedad, yo no he estado en la cárcel, yo he educado bien a mis hijos, yo no le he sido infiel a mi esposa. Pero le está diciendo con esa jactancia: tu hijo no tiene peso. En su ignorancia le está diciendo: yo parece que no necesito esa obra maravillosa que tú hablas. Y si Dios no lo fulmina ahí, es porque es misericordioso. Dios lo deja todavía porque en su paciencia espera esa ignorancia, porque Pablo dice: en nuestra ignorancia sí actuamos. Entonces hay personas que están ahí luchando, torturándose, aquellos que piensan que la salvación se pierde porque quieren ganársela y nunca van a tenerla. Y nunca van a disfrutar de la armonía de Dios. Porque en primer lugar, hermanas y hermanos, la salvación es por gracia. ¿Cuánto lo creemos? Es por gracia, un favor no merecido, como lo decían las hermanas el viernes en la vigilia. Es un regalo a pecadores condenados. Y esa gracia permanece en nosotros, que nos da la habilidad para servirle, para obedecer, para reaccionar en obediencia y en deleite, para, en lugar de andar todos así, acorvados, cargados, andamos así, felices por la vida, porque hemos sido perdonados. Entonces obedecemos y es una canción, es una alabanza a la obediencia. ¿Por qué? Porque esos son los frutos de la verdadera fe que ha sido dada a cada uno de nosotros por medio de Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo. Ahora, hasta el problema, hasta el dolor que nos saca lágrimas, hasta la situación difícil que nos quita el sueño, en medio de ese caos, nosotros levantamos las manos y decimos: gracias, papá, gracias, porque me duele mi cuerpo, pero la esperanza está en mí, que si este cuerpo ya no funciona, tengo la esperanza de un cuerpo mejor, glorificado por la eternidad, que no se va a doler jamás, que Cristo compró para mí. ¿Ve? Como Cristo ha cambiado nuestro lamento en baile. Esa es la fe verdadera, que te produce alegría, te produce obediencia, pero no es una obediencia legalista, que te enojas cuando aquel no hace lo que tú piensas que debería de hacer. No, esta fe produce misericordia. Cuando tú ves al hermano que no quiere comprometerse con Dios, vas de rodillas y oras en lugar de criticarlo, porque tú sabes que solo Dios puede hacer esa obra y nadie más. Solo la palabra de Dios
es lo único que tenemos que puede cambiar a ese hombre y mujer. ¿Lo creemos? Oramos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.